Bienvenidos jóvenes a esta clase de planeación financiera. Es continuación del tema del costo de capital, que se refiere al costo del financiamiento para las empresas. Este financiamiento puede ser interno o externo. El propósito es obtener recursos monetarios para financiar las actividades empresariales, desde los gastos normales, gastos operativos, hasta los gastos de inversión, como construir una nueva planta, adquirir maquinaria, etc. El que vamos a ver hoy se llama obligaciones. Esta fuente de financiamiento tiene ventajas con respecto al financiamiento bancario, que fue el que vimos en las clases anteriores: el crédito a corto plazo y el crédito hipotecario. En nuestro país, para que las empresas puedan tener acceso a esta alternativa de financiamiento, tienen que estar inscritas en la Bolsa de Valores. Aquí en nuestro país se llama Bolsa Mexicana de Valores. Esta institución es un intermediario entre los inversionistas y las empresas que piden financiamiento. Viene a ser algo similar como la banca comercial. La banca comercial también es un intermediario entre los ahorradores y quienes acuden a un banco a pedir un crédito. Solo que en este caso no se trata de un banco, sino que se trata de una institución que provee financiamiento a las empresas vía bolsa. Entonces aquí están los inversionistas, que son los que invierten su dinero en la Bolsa Mexicana de Valores, y están las empresas que solicitan financiamiento vía bolsa. Estas empresas tienen que estar registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, y hay una comisión que vigila que estas operaciones sean las correctas, sean legales, que no sean fraudulentas, que es la Comisión Nacional de Valores, la CNV. Así que es la forma en que las empresas también se pueden financiar a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Solo que está restringido únicamente, repito, a las empresas que están inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores, que tomándolo en relación a todas las empresas que existen en nuestro país, son muy poquitas empresas las que cotizan en bolsa. Así que es una forma en que las empresas pueden tener financiamiento vía obligaciones. Bueno, rápidamente, para explicar qué es una obligación, es básicamente un documento donde la empresa se obliga, se llama obligaciones, a pagar un rendimiento a sus inversionistas. En la obligación viene el nombre de la empresa, su razón, la razón social, etc. Y vamos a decir que la obligación, por decir, cuesta $1,000,000 de pesos. Esta obligación la vende la empresa, la compra el inversionista. El inversionista que compra la obligación va a tener el pago de los rendimientos. Aquí se va a indicar el monto de la obligación y también la tasa de rendimiento, por decir 10%. Se va a indicar el plazo, vamos a decir 5 años. Entonces el inversionista va a recibir cada año 100,000 pesos de inversión. La empresa que emite la obligación le debe pagar al inversionista cada año 100,000 pesos, o según el periodo de pago. En este caso vamos a manejar años para simplificar los cálculos. Entonces yo, como inversionista, compro la obligación, pago por la obligación $1,000,000 de pesos. Esta empresa que emitió la obligación me va a pagar a mí cada año 100,000 pesos, que es el 10% del millón. Entonces cada año yo voy a recibir 100,000 pesos. Y al vencimiento del plazo, la empresa me regresa el millón. En otras palabras, yo como inversionista le presté a la empresa $1,000,000 de pesos, a cambio de que me pague 100,000 pesos cada año y que al final me regrese el millón que yo le presté.
Así que la empresa estaría pagando cada año 100,000 pesos al inversionista y al final, al plazo del vencimiento, le regresa el 1,000,000 de pesos. Son muchas las ventajas de las obligaciones. Las principales es que las empresas pueden tener un financiamiento mucho más grande que el que se puede obtener en la banca privada o en la banca comercial. También la emisión de las obligaciones normalmente tienen un costo más bajo que otras fuentes de financiamiento. Así que dentro del mundo empresarial, en las empresas que cotizan en bolsa, este tipo de financiamiento pues es muy atractivo porque permite obtener una mayor cuantía de recursos monetarios y a una tasa mucho más baja que la que le va a cobrar un banco. Un banco quizá le cobre tasas de interés por el financiamiento del 15 o 20%, mientras que quizá en el financiamiento vía obligaciones, pues la empresa puede pagar un rendimiento mucho más bajo a sus inversionistas, que sería su tasa de interés. Entonces, por esa razón, pues son financiamientos muy populares en el mercado financiero. En sus apuntes, pues le puse ahí, ¿no? Las ventajas de la venta de emisión de obligaciones, así como algunos requisitos y gastos que se incurren en la emisión de obligaciones. Se tienen que registrar, se tiene que hacer el documento, se tiene que hacer la impresión de los títulos, lo que mencionaba ahorita ahí. Luego se tiene que pagarle al intermediario pues, para que los venda, que son las casas de bolsa, los otros intermediarios que son los que venden finalmente los instrumentos a los inversionistas en general. Esos gastos pues obviamente corren por cuenta de la empresa que realiza la emisión. También obviamente se va a requerir un estudio, es decir, la empresa tiene que determinar cuántas obligaciones cree que puede colocar en el mercado, cuántas obligaciones cree que puede vender, que van a ser atractivas para que los inversionistas inviertan, compren esas obligaciones. Entonces, hacer ese estudio pues también implica un gasto, ¿no? Entonces, ahí les puse el diagrama de flujo de caja, flujo de efectivo, el monto que recibe la empresa por la venta de sus obligaciones, menos los gastos que incurrió pues en obtención de este financiamiento, que son los que acabo de mencionar y que les anoté ahí en los apuntes. La elaboración de los títulos, el estudio previo para saber cuántas obligaciones van a vender, las comisiones que hay que pagarle al intermediario, quién es el que va a vender las obligaciones. El inversionista no compra la obligación directamente con la empresa, lo compra a través de los mercados intermediarios, que es la Bolsa Mexicana de Valores, y las casas de bolsa, que son los intermediarios que colocan estos instrumentos al público en general. Luego viene el rendimiento que va a pagar la empresa, que para la empresa va a ser un gasto. Le tiene que pagar el rendimiento cada periodo pues, a sus inversionistas. Y al final, en el último periodo, aparte del rendimiento correspondiente a ese año, pues tiene que regresarle el dinero que recibió de sus inversionistas. Bueno, el ejemplo que viene, una empresa emite 1,000,000 de pesos en obligaciones al 12% anual, con vencimiento anual a 10 años. También considere que los gastos de emisión originados son de 100,000 pesos y la tasa de impuestos es de 50%. Entonces, la letra P, que representa el monto de las obligaciones, vendría a ser 1,000,000 de pesos. La empresa va a vender 1,000,000 de pesos en obligaciones en el mercado financiero para ponerlo a disposición de aquellos inversionistas que estén interesados. Ofrece un rendimiento del 12% anual, es decir, cada año la empresa va a pagar el 12% de rendimiento a sus inversionistas. Esto sería la tasa de interés. El plazo va a ser 10 años y los gastos para colocar estas obligaciones en el mercado, las que mencionamos ahorita, ¿no? El estudio previo, la emisión de los títulos, el registro, las comisiones de los intermediarios, van a sumar un total de 100,000 pesos. Y la tasa de impuestos es de 50%, que es la tasa de impuestos que cobra el gobierno. Al igual que en el tema anterior del crédito bancario, los intereses son deducibles de impuesto. Por lo tanto, este rendimiento que la empresa le paga a sus inversionistas, que son los intereses, pues son deducibles de impuestos. De tal manera que la empresa esos rendimientos o intereses que está pagando lo va a incluir dentro de su declaración fiscal como un gasto. Y se le llama así gasto financiero. En el estado de resultados va a aparecer como un gasto financiero que proviene pues, de los gastos que resultan del financiamiento.
Entonces viene ahí la tabla. Vamos a poner también, como lo hicimos en el problema anterior del crédito bancario, el año en que va a ser el plazo en este caso de las obligaciones, luego el flujo de efectivo antes de impuestos, que en este caso pues sería el rendimiento que va a pagar la empresa, luego las deducciones, el ahorro en impuestos, y finalmente el flujo de efectivo después de impuestos. Lo abreviamos así, FEDI. Flujo de efectivo después de impuestos. Y comenzamos del año 0 hasta el año 10, que es el plazo, en este ejemplo, del vencimiento. Entonces, en el año 0, la empresa, vamos a suponer, ¿no?, que vendió el total de las obligaciones. Entonces, va a recibir de los inversionistas por esa venta de las obligaciones $1.000.000 de pesos. A ese $1.000.000 de pesos hay que descontarle los gastos en que incurrió la empresa, pues para colocar las obligaciones en el mercado, que según el problema fueron $100.000 pesos. Entonces va a recibir $900.000 pesos. Vamos a hacer la tabla en miles de pesos para ahorrarnos 3 ceros. Esos $100.000 pesos que la empresa pagó en los gastos de colocación de las obligaciones en el mercado son deducibles de impuestos. La tasa que paga la empresa de impuestos al gobierno es 50%. Por lo tanto, la empresa, en este caso, pues se va a ahorrar 50% en el pago de impuestos en ese año, correspondiente pues a esas obligaciones. Entonces sería el 50% de 100.000. Entonces la empresa se ahorraría en pagos de impuestos 50.000 pesos. El FEDI pues se calcula igual que en los problemas que vimos en la clase anterior. Entonces sería el flujo de efectivo antes de impuestos más el ahorro en impuestos. Aquí nos daría 950.000. Ahora, el rendimiento que va a pagar la empresa es 12% anual, que es el 12% del monto de las obligaciones. Aquí el problema nos está dando solamente pues el total de las obligaciones, es decir, todas las obligaciones suman $1.000.000 de pesos. Este $1.000.000 de pesos pues se puede haber dividido en varios títulos. Quizá un inversionista compró 2 títulos, otro compró 5 títulos. En fin, el caso, estamos hablando aquí del total, ¿no? Y estamos suponiendo que de ese total de títulos que sacó la empresa a la venta, pues se vendieron todos los títulos y en total la empresa recaudó $1.000.000 de pesos de sus inversionistas. Ahora tiene que pagar año con año el 12% de interés sobre ese $1.000.000 de pesos, que sería 120.000. Lo vamos a indicar negativo porque para la empresa es un gasto. Es el pago que la empresa realiza a los inversionistas, es el pago que le debe dar a sus inversionistas. También lo que va a recibir cada inversionista pues va a depender, ¿no? Si compró quizá un solo título o si compró varios títulos. Obviamente el que compró más títulos pues va a recibir mayor cantidad de dinero. Bueno, en fin, este sería el total. Son 120.000 pesos que se van a pagar de rendimiento. Se va a repartir pues entre todos los inversionistas dependiendo pues de cuánto compró cada inversionista en los títulos de estas obligaciones. Este pago que realiza la empresa es deducible de impuesto. Es un gasto financiero. Viene a ser como los intereses. Son los intereses que está pagando la empresa a los inversionistas. Es deducible de impuesto. Entonces la empresa obtendría un ahorro en pago de impuestos de 60.000 pesos. Entonces sumamos estas dos columnas, menos 120.000 más 60.000 y nos daría un flujo de efectivo después de impuestos de 60.000. Este rendimiento pues es fijo, es 12% cada año. Así que aquí serían 120.000 pesos cada año. Hasta el año 10, menos 120.000. Este pago de intereses, el pago del rendimiento, pues es deducible de impuesto. Con su correspondiente ahorro en el pago de impuestos. Al ser deducible de impuesto,
la empresa se ahorra en pagos de impuestos al gobierno, pues 60,000 pesos. Entonces aquí el flujo efectivo pues sería constante cada año, 60,000 pesos. En el último año, en el año 10, además del rendimiento, la empresa pues debe regresar el dinero a los inversionistas. Los inversionistas pues están realizando una inversión, igual que si yo invirtiera en el banco. Si invirtiera en el banco mi dinero en un pagaré, en un plazo fijo, pues invierto por decir 100,000 pesos. Y a la vuelta del vencimiento del plazo, pues el banco me va a entregar los intereses que gané, más mi dinero, porque es mío, es una inversión. Entonces, igual aquí, la empresa le tiene que regresar ese millón que recibió en financiamiento, en préstamo, pues a los inversionistas. Entonces aquí le pondríamos el millón de pesos. Puede ser que lo pongamos en dos renglones. En el problema de los apuntes se los puse separado. O pueden ponerlo junto en un solo renglón. Entonces aquí sería 1,120,000. El millón, que es el capital que recibió la empresa y se lo regresa a los inversionistas, y los 120,000 que corresponden al rendimiento. Pero solamente los 120,000 son deducibles de impuestos. El monto inicial, que es el capital, ese no es deducible de impuestos. Así que aquí al final, pues nosotros tendríamos los 60,000 más el millón de pesos. Entonces sería 1,060,000 pesos. El flujo efectivo después de impuesto, que es el flujo efectivo antes de impuesto más el ahorro en el pago de impuestos. Bueno, pueden hacer el flujo de efectivo si lo desean. No es necesario. El flujo de caja, que sería pues esta última columna. La empresa recibió 950,000 pesos. Le va a pagar 60,000 pesos durante 10 años. En el año 10, pues va a pagar 1,060. Todos estos, pues va a pagar 60,000. Hasta ahí, ¿no? Serían 9 flujos de 60,000 y el último, el décimo, de 1,060. Ya juntando, pues, los dos flujos del año 10. El millón de pesos que se regresa y los 60,000. Entonces hay que calcular el costo de capital, que sería con la ecuación valor presente neto igual a 0. Que es la misma ecuación, que serían los 950 menos los egresos. E1, 60,000 entre 1 más K elevado a la 1. Menos E2, el egreso del año 2, 60,000 entre 1 más K elevado a la 2. Y así hasta el año 10. En el año 10 pues serían 1,060 entre 1 más K elevado a la 10. Todo esto pues debe ser igual a 0. La tasa de interés que cumple esta condición, valor presente igual a 0, pues es el costo de capital. Y se expresa en por ciento. Les mencionaba en el problema anterior que resolverlo a mano, pues tendríamos que hacerlo a prueba y error. Que por tanteo estemos nosotros probando con diferentes tasas hasta que aproximemos toda esta ecuación a 0. Pero hacerlo así a pie, pues nos va a tomar mucho tiempo, sería muy laborioso, ¿no? Entonces lo resolvemos con Excel, igual que en el crédito bancario. Ustedes ponen estos valores pues en Excel, puede ser en columna o en la fila, es igual. Vamos a suponer que esta es la columna A. Y aquí están las 11 celdas. La celda 1, pues la va a tomar el Excel como año 0, ¿no? Así que tendríamos en total 11 celdas.
Entonces ya ponen aquí una celda vacía, ponen igual TIR y seleccionan estas 11 celdas, desde A1 hasta A11. Y ahí le va a dar el costo de capital, que es valor presente neto igual a 0. Lo que hace el Excel, pues es lo mismo que haríamos nosotros si lo hiciéramos a pie, a mano. Va a probar diferentes tasas hasta que iguale el valor presente igual a 0. La ecuación que puso ahorita aquí, ¿no? Obviamente, pues que ocurre casi de manera inmediata, ¿no? Bueno, debe darle 6.7%. Este sería el costo capital anual. Manejamos periodos anuales. Así que sería el costo de financiamiento de esta empresa. Esta empresa va a pagar un rendimiento del 12% anual a sus inversionistas, pero para la empresa el costo de esta fuente de financiamiento es realmente 6.7%. Bueno, más o menos esa es la ventaja de las obligaciones, que el costo capital tiende a ser mucho más bajo que los créditos bancarios o que otras fuentes de financiamiento. Aquí en México, desafortunadamente, pues esta fuente de financiamiento solo está disponible para las empresas que están inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores. En otros países las reglas pueden ser diferentes. En Estados Unidos no hay requisito que una empresa esté inscrita en la Bolsa Mexicana, bueno, en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, para poder acceder a este tipo de financiamiento. Bueno, eso ya depende de las leyes o las reglas de cada gobierno o de cada país. Entonces este sería el costo de financiamiento. Nomás quiero hacer aquí una observación. El costo capital lo calculamos en Excel con la TIR. La TIR es la tasa interna de rendimiento que se aplica para proyectos de inversión. Un proyecto de inversión, la TIR nos va a decir qué retorno nos genera esa inversión. Sea comprar nueva maquinaria, sea construir una nueva planta, en fin, todo que represente una inversión, un proyecto de inversión. Entonces la TIR nos da a nosotros pues el rendimiento de la inversión. Y se calcula con valor presente neto igual a 0. El costo capital, este tiene que ver con el costo del financiamiento. El costo que representa para la empresa obtener financiamiento, ya sea de una fuente interna o externa. Y le llamamos así, con la letra K. Se calcula también con valor presente neto igual a 0. La tasa, en el caso del proyecto de inversión que cumple esta condición, pues se le llama TIR. Es el rendimiento que genera el proyecto. La tasa de interés que cumple con esta condición, cuando hablamos de financiamiento, pues le llamamos nosotros costo de capital. Son dos cosas totalmente distintas. Uno es el costo de financiarse, y este representa el rendimiento que genera un proyecto de inversión. Pero se calculan igual, es decir, convirtiendo el valor presente neto, igualándolo a 0. Entonces, por esa razón utilizamos aquí la TIR, ¿no? Pero no es la TIR, es la K. Costo de financiamiento. Solo que utilizamos la TIR pues porque la forma de calcularlo es igual en ambos casos. Bueno, esa nomás era una aclaración para no confundirnos y decir, bueno, estamos calculando la TIR. No, estamos calculando el costo de capital. Solo que lo hacemos con la TIR porque es el mismo procedimiento o la misma forma de hacerlo. Bueno, lo siguiente que viene ahí son acciones preferentes. Lo que vimos en estas clases, financiamiento vía proveedores, créditos bancarios a corto y largo plazo y obligaciones, estas 4 que hemos visto, le llaman financiamiento externo. Son fuentes externas de donde proviene el recurso monetario, el dinero. El que vamos a ver a continuación, ese se llama financiamiento interno. Son recursos monetarios que provienen dentro de la empresa, que son los mismos socios o inversionistas o accionistas, los dueños de la empresa, quienes ponen dinero. Entonces, en el caso de acciones, es un financiamiento interno. Entonces vamos a pasar de fuentes externas a fuentes internas. Acciones.
Una acción pues también es un título, solo que a diferencia de las obligaciones no tienen vencimiento. Tampoco dan un rendimiento garantizado, es decir, no es una obligación. La obligación se llama así porque la empresa se obliga a pagar esa cantidad. En este caso, la acción es un título de propiedad. Cuando el inversionista compra una acción, se convierte en parte de la propiedad de la empresa, o sea, en parte de ser dueño de la empresa. Una empresa pues puede estar constituida por muchas acciones. Cada persona que compra una acción pues se convierte en dueño de una parte de esa empresa. El que tiene un mayor volumen de acciones en propiedad pues se convierte en el accionista mayoritario. Por ejemplo, si decimos Carlos Slim, no es precisamente el dueño del grupo Carso o de Telmex o de Telcel, sino que más bien es el accionista principal. O sea, él solo tiene la gran mayoría de las acciones que componen todo el mercado accionario de Telmex. Entonces, muchas empresas utilizan esta fuente de financiamiento también vía bolsa, al igual que las obligaciones, nomás que en lugar de ser un financiamiento externo, es un financiamiento interno. Quien compra la acción se convierte en dueño de una parte de la empresa. Quien compra una obligación, ¿no? Quien compra una obligación simplemente le está prestando dinero a la empresa a cambio de un rendimiento. En este caso no. La compra de un título, de una acción, pues es un título de propiedad. Y por lo tanto, al comprar yo una acción, por ejemplo, de Televisa, pues me convierto en una parte de la propiedad de Televisa. Y como tal, pues tengo derecho al reparto de utilidades. Así que la empresa me va a dar el pago, ¿qué se le llama? Pues reparto de utilidades, dividendos o beneficios, que es lo que recibe el accionista, y que estos dividendos pues pueden fluctuar dependiendo pues de las utilidades que genera la empresa. Si en un año la empresa generó muchas utilidades, bueno, pues va a haber un pastel más grande para repartirse entre los accionistas. Si en un año la empresa no generó utilidades, sino que tuvo pérdidas, pues entonces no hay nada que repartir. En ese caso el accionista pues no recibe dinero. En caso que la empresa quiebre, pues bueno, soy parte de la empresa. Así que asumo ese riesgo de que la empresa en un momento dado pues pueda cerrar y que se pierda mi inversión. Bueno, este sería pues el caso de las acciones. Hay dos tipos de acciones que le llaman acciones preferentes y acciones comunes, que viene ahí explicado en sus apuntes. Las acciones preferentes son títulos que tienen preferencia en el reparto de dividendos, por eso se llaman preferentes. Si se tiene una acción preferente, entonces el accionista preferente va a recibir primero el reparto de utilidades. Los otros se le llaman accionistas comunes o accionistas ordinarios, que reciben los dividendos después de que se le pagó a los accionistas preferentes. En el caso de los accionistas preferentes van a recibir un dividendo garantizado, de tal manera que van a recibir una cantidad determinada. Así que si la empresa genera muchas utilidades, lo que van a recibir los accionistas preferentes en dividendos va a ser la misma cantidad. La ventaja de los accionistas comunes es que si la empresa generó muchas utilidades, pues van a recibir más dividendos que los que reciben los accionistas preferentes. Entonces ya sería decisión del inversionista pues si compra acciones preferentes o acciones comunes. Las acciones preferentes, pues la ventaja es que van a recibir los dividendos en preferencia, de tal manera que son los primeros en recibir los dividendos. Si lo que quedó del resto no quedó nada, pues los accionistas comunes no reciben nada. Si quedó muchísimo, pues entonces los accionistas comunes van a recibir más dividendos que los que obtuvieron los preferentes. Bueno, les puse ahí las fórmulas para calcular el costo de capital en ambos casos, acciones preferentes y acciones comunes. Entonces, para calcular en este caso el costo de capital, pues se hace con la fórmula, de tal manera que los datos que vienen en el problema, ustedes los sustituyen en la fórmula. En el caso de acciones preferentes, dice, suponga que una empresa emitió acciones preferentes por valor de 1 millón de pesos. Ese sería el ingreso bruto, la IB, que viene en la fórmula. Y los gastos de emisión incurridos fueron de 100,000 pesos. Similar a las obligaciones, emitir estos títulos pues incurre en un gasto de colocación.
Hay que hacer un estudio previo para saber cuántas acciones se pueden vender, hay que inscribirlos en la bolsa mexicana, se tiene que hacer los títulos, hay que pagar las comisiones a los intermediarios que se van a encargar de realizar la venta de las acciones. Entonces, en esos gastos, el ejemplo supone que se incurrieron en total 100,000 pesos, que sería en la fórmula GT, gastos totales, abreviado GT, 100,000 pesos. Considere también que el dividendo anual garantizado es un 15% del valor nominal de la acción. Entonces se va a pagar el 15% de los dividendos cada año. Van a sacar el 15% de 1,000,000 de pesos. Entonces la empresa pagaría a sus accionistas 150,000 pesos cada año como dividendo. Ese viene con la letra D mayúscula en la fórmula, que representa los dividendos. En este caso del ejemplo, pues serían 150,000 pesos, que es el 15% del 1,000,000 de pesos. Y que el dividendo será repartido, es decir, considere que la empresa va a generar siempre utilidades. Bueno, este es un supuesto. Suponer que la empresa siempre va a estar generando utilidades, cosa que en el mundo real no necesariamente ocurre así. Puede haber rachas malas en que la empresa no tuvo utilidades, o que bien las utilidades fueron muy bajas, de tal manera que no alcanzó pues a pagar el rendimiento garantizado. Cuando una empresa en un periodo no tiene utilidades o que no fueron suficientes, si en el siguiente año la empresa genera utilidades, bueno, pues se va a compensar a los accionistas preferentes pues ese pago que quedó pendiente. Por otra parte, la empresa considera que la inflación promedio anual en los próximos años es del orden del 10%. Vamos a considerar un ambiente inflacionario del 10%. Este está representado en la fórmula con la letra I, subíndice I. Entonces, I, subíndice I, representa la inflación, que en este caso va a ser 10%. Recordando que en la fórmula, pues vamos a ponerle 0.10. Por último, suponga que la empresa paga impuestos a una tasa del 50%. Entonces, estos gastos que se incurren en la colocación de las acciones es deducible de impuesto. Por lo tanto, el gasto total, que es el GT, lo van a multiplicar por 1 menos la tasa de impuestos, que en la fórmula está representada por la letra T minúscula. Entonces va a ser 1 menos T, o sea, 1 menos 0.5. Recordando que esta tasa del 50% pues lo tenemos que poner en decimales en la fórmula, 0.50 o 0.50. Bueno, sustituyen esos datos y el costo de capital de las acciones preferentes sería 5.26%, que sería el costo de financiarse vía acciones. Normalmente esta fuente de financiamiento para las empresas es aún más bajo. Bueno, es muy atractivo, pero al igual que las obligaciones, pues solamente este tipo de financiamiento está para empresas que cotizan en bolsa, de tal manera que la empresa coloca las acciones en el mercado para el público en general. Cualquier persona o otras empresas pueden comprar acciones de esa empresa. Y normalmente pues es mucho más atractivo porque el costo de financiamiento para la empresa va a ser mucho más bajo. Es muy atractivo para los inversionistas, quienes se convierten en accionistas de la empresa, porque pueden tener un rendimiento más alto. Obviamente los inversionistas pues van a querer comprar acciones de empresas atractivas, empresas que han mostrado pues un buen rendimiento, que han estado generando utilidades y pagando altas utilidades. Las otras son las acciones comunes. Y viene ahí el flujo de caja y también la fórmula, de tal manera que al igual que las acciones preferentes, las acciones comunes se calculan con una fórmula directamente. No hay necesidad de utilizar el Excel ni de despejarlo de la fórmula de valor presente neto igual a 0, sino que simplemente sustituimos los datos en la fórmula de costo de capital de acciones comunes. Bueno, ahí viene el ejemplo. Los datos que nos da el problema lo van a sustituir en la fórmula. Suponga que una empresa ha emitido acciones comunes por un valor de 1,000,000 de pesos. Ese sería el ingreso bruto, la IB de la fórmula. También, de tal emisión originó gastos totales del orden de 50,000 pesos. Bueno, ese sería la GT, gasto total, 50,000 pesos, que repito, son los gastos que se incurren pues, en la colocación de las obligaciones en el mercado.
Esos gastos pues corren obviamente por cuenta de la empresa. La empresa espera repartir el primer año 200,000 pesos en dividendos, los cuales esperan que crezcan a una razón del 5%. Entonces, el primer año la empresa paga un rendimiento, bueno, más bien dividendos, 200,000 pesos. Y estos dividendos van a ir creciendo año con año. El supuesto es que la empresa cada año va a ir generando más utilidades. Cada año el pastel va a ser más grande y por tanto va a haber oportunidad de repartir más dividendos. El supuesto es que va a crecer a una razón del 5%. Entonces, si el primer año la empresa espera pagar 200,000 pesos, entonces en el segundo año sería 200,000 pesos más el 5%. Entonces en el segundo año repartiría 210,000 pesos. Esta razón va a ir creciendo 5% cada año. Para el tercer año, pues sería el 5% de 200,000 pesos, que sería 220,500. Esa es la forma en que va a ir creciendo el rendimiento. 5% anual, pero acumulado, ¿no? O sea, el 5% de la cantidad anterior. En la fórmula, pues viene con la letra G minúscula. Esa G minúscula va a representar la razón del crecimiento en los dividendos por año. Además, la empresa ha pronosticado que la inflación promedio en los próximos años será del 15% anual. La tasa de inflación, que en la fórmula viene I, subíndice I. Por último, la tasa de impuestos de esta empresa es del 50%. Determina el costo de capital. Bueno, también los gastos totales que incurrió la empresa en la colocación de las obligaciones son deducibles de impuesto. Entonces, esos gastos totales GT, que eran de 50,000 pesos, lo vamos a multiplicar por 1 menos T. La letra T pues representa la tasa de impuestos. Entonces serían los gastos totales 50,000 menos 1, perdón, gastos totales 50,000 por 1 menos 0.50. Bueno, sustituyen esos datos en la fórmula y les debe dar 9.14% el costo de capital. Bueno, muy bien. Con esto terminamos fuentes de financiamiento, obligaciones y fuente de financiamiento interno, que son las acciones. En la próxima clase vamos a ver el caso de la inflación, cómo el costo de capital cómo la inflación afecta el costo de capital. Y vamos a hacer pues el caso de las obligaciones para ver cómo el costo de capital cambia cuando incluimos la inflación. En el caso de las acciones, la inflación se incluyó. En la fórmula aparece ahí con la letra I, subíndice I. Entonces, este costo de capital que calculamos en el caso de las acciones, tanto preferentes como comunes, ya está incluida la inflación. Pero en los que calculamos en los problemas anteriores del crédito bancario, pues no incluimos la inflación ni tampoco las obligaciones. Entonces vamos a incluir la inflación en el caso cuando hay pues un crédito o un financiamiento, cómo afecta la inflación el costo del capital. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima videoclase. Vamos a dejarlo así para no atiborrarlo, para que ustedes vayan avanzando ahí poco a poco en la resolución de sus tareas. Bueno, pues sería todo. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima videoclase.